Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Al ingresar, evita el aglomeramiento, los saludos de contacto, conversaciones grupales en la entrada, pasillos, salones o alrededores de las instalaciones del templo. El uso de la mascarilla o tapaboca es obligatorio y debe cubrir nariz y boca todo el tiempo. Chequea tu temperatura antes de salir al templo. Al ingresar se te tomará la temperatura y la misma no deberá pasar de 37 grados centígrados. Si es superior a esta, no se te permitirá la entrada al templo. En la entrada del templo deberás usar una bandeja de desinfección para la suela de los zapatos y su respectiva alfombra de secado. El gel antiséptico o solución alcoholada será de obligatoria aplicación para cada asistente. Asimismo, deberá usarse algún tipo de alcohol en aerosol. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios. Un feliz sábado para cada uno de ustedes que en esta hora se conectan a esta transmisión y también a la adoración del Dios del cielo. Estamos contentos de saludarles y poder encontrarnos en este espacio Sábados de Esperanza. También agradecemos a Dios por la tecnología, como lo es YouTube en el canal de comunicaciones UBOC y el circuito de emisoras Hub Radio Venezuela, que permiten que podamos encontrarnos y estar en la misma sintonía. Sobre todo hoy, cuando comenzamos una semana de evangelismo juvenil titulada Conocer a Jesús es todo, porque eso realmente es lo que nos motiva, conocer a nuestro buen Jesús, quien dio su vida por nosotros. Para comenzar el día de hoy, tengamos una oración. Gracias, querido Dios, porque permites que podamos conocerte a través de tantas cosas, sobre todo de tu palabra y de la naturaleza. Quédate con nosotros en esta programación, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi vida controlé, creí saberlo todo. Así seguía mi corazón, mas Él me trajo aquí. Luché, me rebelé, te impuse mis anhelos. Tu amor mi orgullo quebrantó, tu luz me hará vivir. Tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, pues tú, Dios, tienes un plan. Si mi alma has de probar, no entiendo los motivos. Tal vez si aprendo la lección, vendrá la madurez. La meta hay que alcanzar, con fe será sencillo. Si quiero hacer lo que es mejor, te tengo que creer, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a
cuestionar, pues tu Dios tiene su plan. En una nube el cielo imaginé, y como un ave quise yo surcarlo, mas fuiste tú quien me enseñó a volar. Si a tu voz atiendo, de ti aprendo, pues tú, Dios, tienes un plan, lo entenderé. Ya nada voy a cuestionar, sé que al final responderás. Tu Dios tiene su plan. Amén. El libro de Deuteronomio definitivamente tiene muchas referencias a la ley dada por el Señor en el Sinaí. Esta semana estuvimos estudiando la ley, pero también la otra cara de la moneda, que es la gracia. Disfrutemos el repaso de la lección. Este video es patrocinado por Yadpa, donde cada libro es un mundo nuevo. Escuela Sabática Live presenta la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Lección 7. La Ley y la Gracia. Perfect City era realmente la ciudad perfecta. No había crímenes, no había corrupción, no había contaminación, ni había accidentes de tránsito porque todos seguían las leyes al pie de la letra. En Perfect City, todos eran felices. Hasta que subió al poder un nuevo alcalde y se le ocurrió una no muy brillante idea. Como premio a toda la ciudadanía por su buena conducta, hemos decretado un día sin ley. Un día en el que no regirá ninguna norma para la ciudad, no habrá policías ni funcionarios que regulen el orden. Ustedes ya son lo suficientemente maduros como para saber lo que es bueno y lo que es malo. Gracias. Cuando llegó el día sin ley, a Vicente se le había hecho un poco tarde para llegar al trabajo. El semáforo cambió y Vicente frenaba lentamente cuando recordó que era el día sin ley, así que decidió pisar el acelerador y pasar con el semáforo en rojo. ¿Qué creen que sucedió? ¡Se chocó con otro carro! Causó un gran accidente. Efectivamente, el conductor del otro vehículo normalmente habría reaccionado con paciencia y tranquilidad, pero recordó que era el día sin ley, así que decidió darle rienda suelta a su enojo y agredir a Vicente, el imprudente. De repente se empezaron a oír más choques. Muchos llegaron tarde a sus trabajos y sus jefes los despidieron injustamente porque al fin y al cabo era el día sin ley. Como se imaginarán, en la tarde todo estaba fuera de control. Peleas, hurtos, crímenes, accidentes por doquier. Parecía una ciudad de locos. Ya no era Perfect City, era Chaos City. Bueno, obviamente esto nunca ocurrió y realmente no creo que haya un solo alcalde en el mundo capaz de decretar un día sin ley. Lo que queremos enseñar con esto es que para que haya paz y armonía en algún lugar deben existir normas y leyes. Algunos dudan en cuanto a si hay ley en el cielo o en cuanto a si después de la cruz seguimos bajo la ley en la tierra. ¿Acaso no estamos bajo la gracia? Bueno, esto es necesario aclararlo. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿cuáles son los beneficios de la ley y su relación con la gracia? En primer lugar, miremos la ley en el cielo.
¿Ustedes creen que la ley fue antes o después del pecado? Yo creo que fue antes. No se podía saber que era pecado si no existía la ley. Correcto. Ezequiel nos habla de Lucifer como un ángel perfecto, pero luego añade, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Paremos allí. Hubo pecado en el cielo. Ahora miremos qué es lo que indica cuando hay pecado. Pablo escribió, yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿Lo notan? Para evaluar si una conducta es correcta o no, si se actúa bien o mal, si se hace justicia o se comete pecado, se necesita una norma, una ley que dicte la diferencia entre lo que se puede y lo que no se puede hacer. Sabemos que pasar un semáforo en rojo es una infracción porque hay una ley que lo indica. Esto implica que en el cielo, mucho tiempo antes de que la raza humana existiese, había una ley, una norma divina que dictaminaba si un ser era justo o pecador. Pongámoslo de esta manera. ¿Saben qué es medicina preventiva? ¡Claro! La que nos ayuda a prevenir enfermedades. ¿Y saben cuál es la mejor medicina preventiva? Una buena alimentación, el ejercicio, el descanso. Correcto. Y la medicina curativa es la que usamos cuando ya estamos enfermos. Los que ven la ley como una solución al problema del pecado están considerando la ley como si fuera medicina curativa. Pero no, la ley es más bien una medicina preventiva. Existía antes de la enfermedad del pecado. Si Lucifer hubiera guardado la ley, no habría caído en la enfermedad del pecado. Si Adán y Eva hubieran guardado la ley, tampoco habrían caído en la enfermedad del pecado. El cielo es perfecto porque tiene una ley perfecta. Lucifer persistió en su pecado y fue arrojado del cielo para que volvieran la paz y la armonía a ese santo lugar, porque la paz y la armonía solo pueden existir en un lugar donde se obedecen los principios de la ley. En segundo lugar, la ley en la tierra. Ahora sí, volvamos a Deuteronomio. Ahí estaban los israelitas, en la frontera de Canaán, a punto de heredar la tierra. Y ahora Moisés les recuerda la ley y todas las normas e instrucciones que debían seguir en la tierra prometida. Alguien se preguntará, ¿por qué Dios pone tantas leyes? ¿Era acaso para hacer infeliz al pueblo? No, todo lo contrario. Era para hacernos felices. Dios quería hacer una verdadera Perfect City. Correcto. Y eso fue lo que les dijo Dios a través de Moisés. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. ¿Notan en el versículo el verbo prescribir? Es lo que hacen los médicos cuando van a recetar algo. Dios les está prescribiendo la medicina preventiva de la ley. ¿Y para qué se las prescribe? Para letov, lag, término hebreo que traduce para que tengan prosperidad. Si usted come bien, hace ejercicio, descansa y tiene una vida espiritual activa, automáticamente gozará de buena salud. De igual forma, si usted guarda la ley de Dios, automáticamente, letov, lag, automáticamente tendrá prosperidad. Hemos dicho varias veces que la obediencia es una respuesta al amor de Dios. Y sí, eso es totalmente cierto. Pero oigan bien, no es solo por amor a Dios, también es por amor a nosotros mismos. ¿Pueden imaginar por un momento cómo sería el mundo si todos guardáramos los 10 mandamientos? Todos adoraríamos a un mismo Dios. Todos irían a la iglesia en sábado. No habría crímenes, robos. Nadie diría mentiras. Ni nadie cometería adulterio. Perfect City sería una realidad. Dios nos da su ley porque nos ama. Su amor le lleva a desear lo mejor para nosotros, y lo mejor para nosotros es evitarnos problemas y darnos prosperidad. Ese es el rol que cumple la ley. La tía Elena así lo confirma. La ley dada en el Sinaí era la enunciación del principio de amor, una revelación hecha a la tierra de la ley de los cielos. Y en tercer lugar, miremos la relación entre la ley y la gracia.
Decíamos al principio que hay quienes argumentan que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y por consiguiente que los 10 mandamientos quedaron clavados en la cruz. Revisemos eso. ¿Con qué hemos comparado la ley de Dios en esta lección? Con una medicina preventiva. ¿Y qué pasa cuando ignoramos la medicina preventiva de la ley? Caemos enfermos en el pecado. Pero no hemos dicho cuál es la medicina curativa de Dios para sanarnos del pecado. ¿Saben cuál es? ¡La gracia! Correcto. Dios derramó su gracia al darnos a Jesús. Y Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Por darnos la paz, cayó sobre Él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y luego de curados, ¿qué haremos? ¿Volver a ignorar la medicina preventiva de la ley para volver a caer en la enfermedad del pecado? No, eso equivaldría a sanar a un enfermo de cáncer de pulmón y que una vez sano corriera a comprar una cajetilla de cigarrillos. ¿Debemos guardar la ley en medio de la gracia? La respuesta es sí. Dios no aboliría una ley que Él mismo ha llamado perfecta y eterna. Hacerlo sería más absurdo que el decreto del día sin ley que emitió el alcalde de Perfect City. Ninguna buena obra nos da acceso a la salvación. Dios ya ha hecho todo lo necesario para que nos salvemos. Independientemente de nuestro comportamiento, Dios nos extiende su gracia. Al aceptar por fe esta gracia, Él escribe su ley en nuestro corazón y su Espíritu nos da poder para obedecerla. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Escuela Sabática Like les invita a seguir estudiando juntos la serie La Verdad Presente en Deuteronomio. Ya puedes adquirir en tu librería Yatpa más cercana el libro Encuentros Decisivos de Roberto Badenas. Suscríbete y comparte. Recuerden que juntos podemos crecer más. ¿Te has preguntado cómo será llegar como pionero a un sitio? Disfruta el relato misionero de hoy que nos cuenta acerca de esta labor en Kinshasa. Rex, estamos pasando en aquella visita que hicimos hace muchos años en Kinshasa, en la República Democrática de Congo, África Occidental. ¡Vaya viaje! Sí, lo fue. Era mi primera visita a ese país y me abrió los ojos. En Kinshasa hay 17 millones de personas y crece rápidamente. Parecía que todos estaban en la calle cuando veníamos del aeropuerto. Una ciudad activa, vibrante y animada. Y allí habíamos tenido pioneros de misión global plantando iglesias durante años. Sí, recuerdo haber ido a la ciudad y ver camiones llenos de gente en la parte de atrás. Así que era un tremendo desafío tener un pequeño número de pioneros de misión global tratando de alcanzar a mucha gente. Estuvimos aquí en la capacitación de pioneros de misión global y la persona que más se destaca y que nunca olvidaré es, por supuesto, el pastor Jeremías, primer pionero de misión global, que dirigía los cantos en el evento. Era tan vibrante, tan entusiasta y tenía una historia maravillosa. Tú sugeriste que saliéramos con él en la calle para grabarlo en acción. Sí, así que salimos al frontis de la iglesia y nos paramos allí. Comenzó a tocar música y de inmediato se juntó una multitud. Y por supuesto, su personalidad es muy contagiosa. Es tan vibrante y tiene esta vida que atrae a la gente aún sin música. Tenía sus 2 hijitos con él, Benji y Josie. Josie había estado muy enferma. Tenía malaria. Tenía úlceras en su pierna, así que no luce muy feliz en el video, pero cantaba.
Había caminado 2 horas para venir al evento, y esa noche debía caminar atrás 2 horas de vuelta a su casa. Había olvidado que debían caminar 2 horas, pero creo que eso sucede a menudo con muchas personas de esas áreas del mundo. Lo que sí recuerdo es que a todos los niños que se juntaron alrededor cuando él comenzó a cantar y tocar, teníamos una multitud. Recuerdo que muchos años después, mientras caminaba por los pasillos de la Asociación General, escuché la misma canción que habíamos grabado con el pastor Jeremías cantando y me asomé a la oficina de Ricky Oliveras, nuestro productor de video, y él estaba editando. Claro, allí estaba el pastor Jeremías. Ricky lo conocía como el pastor Lobo. Tal vez el pastor Jeremías Lobo, pero ahí estaba con su familia. Lo conocimos en su casa, con 2 hijos y un bebé de 1 mes. Pero la familia creció y él todavía trabaja con lo que ha hecho por años. Fue maravilloso verlo. Lo genial de eso fue que tenían pequeñas trompetas hechas en casa. Así es. Hermoso. Bueno, los pioneros de Misión Global, como el pastor Jeremías, trabajan en todo el mundo. Gracias por sus oraciones y su apoyo financiero. Ellos plantan iglesias en lugares donde no sabíamos que se puede plantar. En circunstancias muy difíciles, y siempre conozco a los pioneros de Misión Global, que viven con un estipendio básico. Me siento avergonzado y digo, no sé qué es el sacrificio. Por favor, siga orando por los pioneros de Misión Global que siembran el Evangelio por el mundo. Como Jesús, debo continuar porque tengo la misión de esparcir las buenas nuevas de Jesucristo. Salado. El reino de los cielos está cerca, amigo. Vuelve a Dios. El bautismo es la señal de que quieres vivir para Dios. Así que atento. Alguien más poderoso que yo llegará. Él los bautizará con Espíritu Santo y con fuego. El reino de los... Este es mi Hijo amado, y estoy muy alegre con él. Dichosos los que dependen solo en... las personas que lloran serán con... ya sé. Hay muchas personas que quieren escucharme desde la playa. ¿Podrían remar un poco para que pueda enseñar desde allá? Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Bienaventurados los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra aquella casa. Y al final, ésta se derrumbó. Lleva la barca hasta aguas más profundas y echen allí sus redes para pescar. Hemos trabajado duro toda la noche y no pescamos nada, pero
como me lo mandas, echaré las redes. No tengan miedo, síganme, y a partir de ahora serán pescadores de hombres. Josiah y Denise decidieron poner a Dios en primer lugar a pesar de su miedo e incertidumbre sobre el futuro. Fue entonces cuando comenzó su transformación. ¿Cómo puede su ejemplo ayudarnos a poner a Dios en primer lugar hoy? Josiah y Denise eran arquitectos y promotores inmobiliarios de renombre en Sudáfrica. Decidieron participar en la obra de Dios invirtiendo sus ahorros en la construcción de una iglesia adventista del séptimo día. Fue entonces cuando las cosas empezaron a empeorar para ellos. Los negocios empezaron a caer y eso los dejó básicamente sin opciones para seguir adelante. Pero a pesar de las circunstancias y del riesgo de perderlo todo, la pareja puso a Dios en primer lugar y siguió con su inversión en el edificio de la iglesia. Sus amigos incluso les llamaron locos, pero estaban convencidos de su decisión. Tendemos a creer que las cosas siempre van bien cuando ponemos a Dios en primer lugar y que siempre estamos protegidos de la adversidad. Pero en realidad poner a Dios en primer lugar consiste en reconocer que Dios tiene el control y que le da forma a nuestras vidas en los buenos y los malos momentos. Entender esto es vital si queremos permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros y nos mantenga fieles en tiempos de adversidad e incertidumbre. Josiah y Denise visitaban a menudo las obras de la iglesia y pasaban allí innumerables horas mientras los obreros trabajaban. Incluso con todos sus temores y preocupaciones, sintieron una paz inexplicable que les aseguró que habían tomado la decisión correcta independientemente de las consecuencias. La situación se complicaba cada vez más y su posición se hacía insostenible. El banco tenía una fecha fijada para confiscarles el automóvil y la casa, lo que los dejaría sin ningún lugar al que ir. ¿Hasta qué punto permitiría Dios que esta situación siguiera? 3 días antes de que el banco confiscara sus bienes, Dios intervino. Josiah recibió una llamada para asistir a un gran contrato en Durban, Sudáfrica, que le proporcionaría los recursos necesarios para seguir adelante. El edificio de la iglesia se pudo terminar y ahora la gente puede adorar a Dios cada semana. El negocio de Josiah y Denise vuelve a crecer y sus preocupaciones financieras son cosas del pasado. La pareja sigue patrocinando y apoyando otros proyectos de la causa del Señor. Elena de White escribió al respecto: ¿y si alguno se empobrece por invertir sus recursos en la obra? Cristo se hizo pobre por amor a nosotros, pero nosotros estamos asegurándonos riquezas eternas, un tesoro en el cielo que no fallará. Nuestro caudal está mucho más seguro depositado allá que en un banco o invertido en casas y terrenos. Es colocado en bolsas que no envejecen. Ningún ladrón puede aproximarse a él y ningún fuego puede consumirlo. Josiah y Denise decidieron poner a Dios en primer lugar. Su valentía nos inspira hoy. Jesús renunció a todo para redimirnos y su amor nos inspira a poner su reino en primer lugar de nuestras vidas. Al devolver nuestros diezmos y las ofrendas regulares, seamos desafiados a poner a Dios en primer lugar. Hoy nuestros templos están cerrados. Tampoco podemos reunirnos con nuestros grupos pequeños. Pero la iglesia sigue más viva que nunca. Así como los primeros cristianos, cada hogar se ha convertido en una casa de esperanza. Mientras el mundo está en pausa, nuestra fe sigue viva. Adoramos el día sábado. Descubrimos nuevas maneras para seguir hablando a otros del amor de Dios y de su segunda venida. Pero muchos miembros fieles se preguntan: ¿cómo podemos devolver a Dios aquello que le pertenece?
Para hacerlo, tienes dos alternativas. Puedes hacer una transferencia directa a la cuenta de tu asociación o misión, utilizando los datos que aparecen al final de este video. Después envía una fotografía del comprobante al tesorero de iglesia por correo electrónico o WhatsApp, junto con todos los datos que se colocan en el sobre tradicional. No olvides detallar los montos de diezmos y ofrendas. Si no te es posible realizar una transferencia, guarda tus diezmos y ofrendas en un lugar especial y ponte en contacto con tu pastor para conocer la forma de hacerlos llegar a la tesorería de tu iglesia. Tus diezmos y ofrendas son resultados de tu fidelidad a Dios y permiten que la obra del Evangelio siga adelante. Ha transcurrido el tiempo y llegamos al episodio 24 de la serie Linaje. Hoy veremos una faceta de Martín Lutero cuando fue encerrado en el castillo. Disfrutemos a continuación. Linaje. Martín Lutero, prisionero en el castillo. Episodio 24. Después de la dieta de Worms, Lutero seguía bajo una gran presión para que renunciara a su postura en contra de Roma. Lo amenazaron incluso con el destierro, pero él permaneció firme en su posición. Incluso llegó a decir que renunciaría a la seguridad del salvoconducto, pero jamás a su postura en cuanto a la palabra de Dios. Cuando Lutero salió de Worms y cruzaba por el país de regreso, era recibido calurosamente por el pueblo alemán, pero seguía habiendo mucha gente deseosa de matar a Lutero. El emperador mismo dijo que en cuanto caducara el salvoconducto, habría que tomar medidas para acabar con el ministerio de Lutero. Federico el Elector de Sajonia desarrolló un plan junto con algunos amigos de Lutero para capturarlo y mantenerlo oculto por un tiempo. Lo trajeron aquí al castillo de Wartburg. Tal era el secreto que aún el elector Federico desconocía su paradero. Los enemigos de Lutero se regocijaron pensando que había sido derrotado. Sin embargo, este tiempo resultó ser una doble bendición para Lutero. No solo lo sacó del fragor de la batalla, sino que también lo apartó del elogio y la adulación del pueblo, algo que pueda mutilar espiritualmente hasta el más fuerte de los hombres. Este es el cuarto donde vivió Lutero durante su estancia aquí en el castillo. Al igual que el apóstol Juan escribió el Apocalipsis, siendo prisionero en la isla de Patmos, escondido aquí en el castillo. Lutero tradujo al alemán el Nuevo Testamento. Más tarde tradujo el Antiguo Testamento a su regreso de Wittenberg. Pero aparece otro desafío para la Reforma. En ausencia de Lutero surgen otros reformadores, cuyo mensaje difería del de Lutero, alejando a muchos y dividiendo el movimiento. Por ejemplo, había quien consideraba aceptable emplear la violencia para abolir la misa y levantarse en armas contra los opresores. Thomas Müntzer fue uno de los líderes de este movimiento. La noticia llegó a oídos de Lutero. Sintió una gran preocupación por los habitantes de Wittenberg. Se preocupaba por ellos como un pastor se preocupa por sus ovejas. A pesar de no gozar de la seguridad de un salvoconducto, abandonó el castillo de Wartburg y se dirigió a Wittenberg. El regreso de Lutero causó gran conmoción y la iglesia se llenó en cuanto se presentó la oportunidad de escucharlo predicar. Lutero se levantó y reiteró que la misa sí era algo malo y había que eliminarla, pero no se debía forzar a nadie. No era el papel de ellos forzar la conciencia, por más convencido que uno se encuentre acerca de algo. Por un tiempo Lutero pudo controlar este levantamiento, pero surgiría de nuevo con resultados devastadores, donde el mismo Thomas Müntzer perdería la vida. Siempre que surge un reavivamiento sincero, Satanás al mismo tiempo trae uno falso. Lo mismo pasará en el tiempo del fin. Habrá un verdadero reavivamiento que viene de Dios y a la vez habrá uno falso. Seamos fieles a Dios y formemos parte del verdadero reavivamiento que tendrá lugar al final del tiempo.
Dando inicio a la Semana de Evangelismo Juvenil no podía ser diferente. Hoy nos acompaña el director de los Ministerios Juveniles de la Unión Venezolana Occidental, el pastor Joan Mendoza. Muchísimas gracias, pastor, por estar con nosotros. Esperamos que su mensaje sea de crecimiento espiritual para cada uno de nosotros. Saludos y muchas bendiciones, estimados hermanos de nuestra Unión Venezolana Occidental que nos acompañan a través de este medio en este momento. Nos sentimos contentos y agradecidos al Señor por su bondad y por su misericordia al permitirnos encontrarnos en el inicio de esta semana juvenil y evangelismo que estamos iniciando en esta hora. Suplicamos y le rogamos a Dios que en este momento la presencia del Espíritu Santo nos acompañe y nos inspire en el estudio de las Sagradas Escrituras. Quiero iniciar en esta mañana, apreciados hermanos, haciendo un énfasis, que la mano poderosa de Dios siempre ha estado con nosotros. Si hay algo que debemos agradecerle a Dios es precisamente que el Señor siempre nos acompaña, que el Señor nunca nos abandona y que la mano poderosa de Dios, aún en medio de las dificultades, siempre estará con nosotros. Cuando nosotros estudiamos las Sagradas Escrituras y revisamos en las Sagradas Escrituras, vamos a encontrar a un Dios ocupado, a un Dios tratando de ayudar al ser humano y tratando de hacerle sentir que no está solo. Aún en los momentos difíciles, el Señor siempre está presente. Mis estimados, cuando yo reviso en la Biblia y encuentro que aún en medio del desierto, el Señor estuvo con el pueblo de Israel, el Señor estuvo cuidando de cada uno de ellos, el Señor siempre estuvo haciendo provisiones de ellos. Yo simple y llanamente, hermanos, alabo el nombre del Señor por eso. Qué cosa tremenda, hermanos, cuando nosotros revisamos y analizamos que cuando el pueblo de Dios estaba caminando en el desierto y en medio de ese calor abrasador, entonces el Señor le enviaba una nube que le servía de sombra para que el pueblo entonces pudiese caminar sin dificultad. ¡Qué grande y qué maravilloso es el Señor! Cuando yo reviso, hermanos, en las Sagradas Escrituras y encuentro que en la noche, para que el pueblo no sintiese frío, entonces el Señor le enviaba esa columna de fuego que servía como una calefacción. ¡Qué tierno cuidado del Señor sentía por el pueblo de Israel! Cuando el pueblo tenía hambre, la palabra de Dios nos dice que el Señor entonces le enviaba el maná, una comida que caía del cielo, como esa provisión maravillosa que el Señor siempre le daba para decirles y hacerles entender que no estaban solos, sino que siempre su Dios estaba con ellos. Esa es una gran realidad. El Señor siempre nos acompañará, el Señor siempre estará con nosotros. Pero existe otra realidad. La otra realidad es que cuando vienen los problemas, que cuando vienen las dificultades, mayormente los seres humanos nos olvidamos de las bendiciones de Dios, nos olvidamos que el Señor está con nosotros, nos olvidamos de esa providencia maravillosa del Señor. Muchas veces entramos en miedo, en muchas oportunidades tenemos pánico, en muchas oportunidades nos desanimamos. Y en muchas oportunidades comenzamos a mirar hacia atrás, nos desesperamos y hasta nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite este tipo de cosas? Quiero invitarles en esta hora, apreciados hermanos, a abrir la palabra del Señor, las Sagradas Escrituras en el libro de Números, capítulo 21, versículo 4. Hay un mensaje allí maravilloso. Y es una alarma que se enciende para todos aquellos que creemos en el Señor, que seguimos al Señor, que siempre estamos viendo la mano poderosa de Dios, pero que también vivimos luchas y dificultades. Noten lo que dice la Biblia, Números capítulo 21, versículo 4. En el contexto y en el marco donde el pueblo de Dios caminaba hacia la tierra prometida,
Las Sagradas Escrituras nos hacen notar que hubo una alteración en el plan y en la ruta. Y el mismo Dios habló con Moisés y le dijo: mira, Moisés, el pueblo necesita aprender todavía una lección. El pueblo todavía necesita comprender algunas cosas. Así que todavía no entrarán en la tierra prometida. Así que el Señor le dio otra ruta a Moisés. Y la palabra de Dios dice, mis estimados, en el capítulo 21 de Números, en el versículo 4, después partieron del monte de Hor, camino del mar Rojo para rodear la tierra de Edom. Y dice la Biblia, mis estimados, pero se desanimó el pueblo en el camino. Noten, se desanimó el pueblo en el camino. Algunas versiones dicen, se desalentó el pueblo en el camino. ¿Saben, apreciados? Si bien es cierto, el pueblo de Dios siempre se desanimaba. Si bien es cierto, nosotros vamos a encontrar que el pueblo de Dios siempre estaba murmurando, olvidando las bendiciones del Señor y levantando su voz en contra de Dios y en contra de Moisés. Pero cuando nosotros analizamos este capítulo y cuando revisamos en los comentarios bíblicos, vamos a encontrar que en esta oportunidad parece que tenían razón los hijos de Israel de desanimarse en ese momento. Encontré por lo menos dos factores, hermanos, que ciertamente invitaban al pueblo a desanimarse. En primer lugar, la tierra de Edom, dicen los comentarios bíblicos que era una tierra sumamente calurosa. Es decir, el pueblo estaba caminando, el pueblo estaba avanzando, pero moría del calor. El calor era abrasador en ese desierto. Y dice la Biblia que las mujeres comenzaron a desanimarse, los niños comenzaron a desanimarse. Me di cuenta también estudiando, mis apreciados, que la tierra de Edom había espinas, habían escorpiones también, habían algunas piedras que hacían que el pueblo se desanimara. Y la Biblia dice que se desanimó el pueblo en el camino. ¿Saben, apreciados? Hay circunstancias en nuestra vida que nos invitan a desanimarnos. Hay circunstancias en nuestra iglesia incluso, en medio de los hermanos, que nos invitan a desanimarnos. Hay circunstancias externas que nos invitan a desanimarnos. Pero ¿saben qué he encontrado, apreciados? Que el desánimo es una de las herramientas más poderosas que usa el enemigo de las almas hoy en día en contra de los hijos del Señor. Cuando una persona se desanima, cuando un cristiano se desanima, cuando un hijo de Dios se desanima, entonces, apreciados, comienza a ver las cosas diferente, comienza su perspectiva misionera diferente, su perspectiva espiritual diferente. Cuando un cristiano se desanima, ya no se quiere levantar a las 4 o 5 de la mañana para estudiar las Sagradas Escrituras. Cuando un cristiano se desanima, ya no se quiere levantar a estudiar el folleto de escuela sabática, ya no quiere estudiar la palabra del Señor. Cuando un cristiano se desanima, apreciados, entiendo que es como un boxeador que ha dejado su guardia abajo, que sencillamente no se está cubriendo. Entonces el enemigo de las almas viene, le ataca terriblemente, le da un open y entonces el cristiano irá a la lona. Apreciados, si hay algo que debemos desarrollar nosotros, es el ánimo en el nombre del Señor. Es una iglesia viva, es una espiritualidad viva, donde podamos avanzar aún en medio de todas las dificultades que atravesamos. Cuando un cristiano se desanima, hermanos, tiene una visión diferente. Cuando una persona se desanima, ya no quiere avanzar. Y hay circunstancias hoy en día que nos invitan a desanimarnos. Hace algunos días recibí una visita en mi oficina. Estábamos realizando una junta.
Y entonces la hermana vino y quería hablar con el presidente, le urgía hablar con el presidente. Así que yo le dije a la hermana que por favor le atendiera y ella insistió y dijo, no, yo necesito hablar con el pastor Joan Mendoza. Cuando la hermana vino, era amiga de este servidor, nos sentamos y yo le vi en su cara angustia, desesperación. Ella andaba totalmente angustiada, entristecida. Y en mi mente vino un pensamiento, la hermana debe tener dificultad con su familia, su esposo quizás. Fui a buscar un vaso de agua y cuando se lo serví entonces le dije, hermana, cuénteme, ¿por qué estás así? ¿Por qué estás tan desesperada? ¿Por qué estás así en esta mañana? Y ella me dijo, pastor, es que vengo del mercado viejo, pastor. La harina está carísima, pastor. El queso carísimo, pastor. El dólar está subiendo, pastor. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué va a pasar mañana, pastor? ¿Qué pasará con mis hijos mañana? Y ella estaba desesperada y me decía, pastor, dígame qué va a pasar. Yo le dije, hermana, siéntese porque le voy a decir qué va a pasar. Lo que va a pasar mañana es que Dios proveerá para ti. Lo que va a pasar mañana es que no escaseará ni el aceite ni la harina en tu casa. Lo que va a pasar mañana es que el Señor te va a bendecir. Lo que va a pasar mañana es que el Señor hará provisión para ti, porque no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. El Señor proveerá para ti y el Señor te va a bendecir. Estimados hermanos, confiemos en Dios. Estimados hermanos, confiemos en la gran providencia del Señor. Estimados hermanos, desarrollemos nuestra fe. Aún en medio de las dificultades, aprendamos a confiar en nuestro Dios. La palabra de Dios dice, hermanos, que el pueblo comenzó a murmurar. Ya tenía otro punto de vista. Ya el pueblo no quería avanzar. Y la gente comenzó a murmurar en contra de Dios y en contra de Moisés. Moisés, ¿por qué nos hiciste venir a este desierto? ¿Por qué nos hiciste venir? Era mejor morir allá en Egipto. No tenemos pan, no tenemos agua. Es más, este pan que nos estás dando es tan liviano. Tenemos fastidio de comernos este pan. Ah, mis apreciados, qué cosa tremenda cuando nosotros no miramos la bendición de Dios. Qué cosa tan terrible cuando desviamos nuestra mirada y nuestra confianza en Dios se viene abajo. La palabra de Dios dice que el pueblo comenzó a murmurar. Entonces Dios, que no le gusta la murmuración, dice que retiró la bendición y retiró su tierno cuidado. Y comenzaron a salir serpientes de todos lados. Y la palabra de Dios dice que murió mucho pueblo en medio del desierto. La gente iba a dormir, ¡ra!, lo mordía una serpiente. Los niños venían a la carpa, ¡ra!, lo mordía una serpiente. Habían serpientes por todos lados, porque la mano poderosa del Señor, el tierno cuidado de Dios tuvo que retirarse a causa de esa murmuración que estaba haciendo el pueblo. El pueblo se percató de lo que estaba pasando. Hablaron con Moisés. Y Moisés entonces fue e intercedió por su pueblo. El Señor le dio una indicación y le dijo: Moisés, hazte una serpiente de bronce, colócala sobre un asta, y aquella persona que mirando y habiendo sido mordido por una serpiente, pero que venga con fe y mire aquella serpiente, entonces recibirá la sanación. Mis estimados, Dios, que es un Dios de oportunidades, el Señor que es un Dios maravilloso, entonces le permitía ahora la oportunidad al pueblo de encontrar una vez más la paz y la bendición. Las Sagradas Escrituras dicen que traían a los enfermos, traían a las personas que habían sido mordidos por la serpiente, miraban entonces y se sanaban, miraban entonces y encontraban la sanación, miraban entonces y encontraban la bendición de Dios. Vale la pena confiar en Dios, vale la pena confiar en nuestro Dios maravilloso. En este tiempo de pandemia vale la pena seguir confiando en el Señor y en su mano poderosa. Hay un versículo con el cual quisiera
concluir este tema, porque hace un paralelismo en todo lo que hemos visto. San Juan, capítulo 3, versículo 14. San Juan, capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Alabado sea el Señor. Noten, mis estimados, así como Moisés levantó esa serpiente, la gente venía, la gente observaba y obtenía la bendición. Dice la Biblia, es necesario que en este tiempo asimismo sea levantado el Hijo del Hombre, el Señor Jesucristo, el mensaje de salvación, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Apreciados hermanos, ha llegado el tiempo, en medio de esta dificultad que vivimos, en este tiempo donde el ser humano tiene miedo, en este tiempo donde el ser humano tiene angustia, en este tiempo donde el ser humano no encuentra qué hacer y no encuentra la solución a su vida, nosotros la tenemos. Se llama Cristo Jesús. Y qué precioso momento de levantar al Señor Jesucristo como la solución a la vida del ser humano. Estimados hermanos, hoy está comenzando una semana de evangelismo juvenil, donde nuestros jóvenes de toda nuestra unión se unirán con todos los predicadores para que juntos como un solo hombre puedan decirle al mundo que la solución radica en conocer a Cristo Jesús. Yo quiero invitarte en esta mañana. Entra en ese grupo maravilloso. Participa en esta semana de aquellos que se comprometen y comparten el tierno cuidado del Señor Jesucristo con sus amigos, con sus familiares, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo. Vale la pena dar a conocer al Señor Jesucristo, ese mismo Dios que transformó tu vida, ese mismo Dios que te alcanzó, ese mismo Dios que da paz a tu corazón. Vale la pena que otros conozcan al Señor Jesucristo. El Señor te bendiga en esta mañana y que su paz y su bendición sea con cada uno de ustedes, apreciados hermanos. Maranata. Quiero invitarles en este momento, allí donde está, pueda inclinar su rostro. Y vamos a hacer una oración para que el Señor nos guíe en esta semana y sea de bendición. Maravilloso, buen Dios, eterno Padre, has colocado en lo más profundo de nuestro corazón la esperanza bendita y la compañía del Señor Jesucristo. Hoy hemos estudiado, Señor, ese tierno cuidado. Y hemos estudiado también, Señor, que tú estás con nosotros en medio de la dificultad. Suplicamos y te rogamos, Señor, que en esta semana de evangelismo juvenil, tu Espíritu Santo sea con cada predicador. Tu Espíritu Santo traiga a la iglesia a aquella persona que esté desanimada y que podamos entender juntos que la solución radica en descansar en los tiernos brazos de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Padre, y te lo rogamos en los méritos preciosos de nuestro amado Redentor Cristo Jesús. Amén. ¿Sientes que estás pasando por un desierto? ¿Sientes que la situación no tiene salida? La solución es mirar a Jesús. Allí estará Él dispuesto a ofrecerte todos los recursos del universo para que salgas de allí de donde estás. Solo tienes que levantar los ojos y Él estará allí para ti. Medita en esto el resto del sábado. Comparte este mensaje con quien crees que lo necesita. Recuerda que durante toda esta semana en tu iglesia local se estará llevando a cabo la Semana de Evangelismo Juvenil. Acércate a ella y refresca tu alma con cada uno de los mensajes que allí se escucharán. Ten un resto de sábado feliz. Permite compartir las bendiciones con otras personas y recuerda que nos vemos el próximo sábado en este espacio, Sábados de Esperanza.
Ya estamos de vuelta y qué alegría el poder adorar y alabar a Dios juntos. Pero para que esto sea posible y seguro, necesitamos seguir estas normas de protocolo, control, previsión y bioseguridad, porque el COVID aún está con nosotros. Recuerda, es tu responsabilidad evitar los contagios. Procedimientos de control y bioseguridad. Las puertas deben permanecer abiertas en la entrada y salida para que los miembros no tengan necesidad de tocarlas y manipularlas. Los micrófonos deben ser desinfectados antes y después de su uso. Deben colocarse en un pedestal y no tomarse con las manos. Y si fuera necesario, entonces debe ser de uso personal y no debe ser compartido durante el culto. Las personas mayores de 60 años y los bebés y niños pequeños debieran a lo sumo abstenerse de asistir hasta pronto aviso, en especial los que han tenido síntomas de fiebre, gripe, tos y malestar general. Si atiendes un paciente con COVID o has tenido contacto con personas contagiadas en un tiempo menor a 7 días del contacto, evita asistir a las reuniones de culto. Todos los asistentes deben retirarse de las instalaciones y los alrededores del templo de manera inmediata, siempre manteniendo el distanciamiento social. Respetando estas normas y siguiendo las recomendaciones, disfrutaremos de una experiencia espiritual inolvidable junto a nuestros hermanos. Ya estamos de vuelta, pero recuerda, es tu responsabilidad evitar más contagios.